Bueno, si les parece, a la que marquen y 35, bueno, y 35, no digo la hora porque todos tendremos el 35. En una hora distinta. Empezamos, ¿no? Sí, Junquera. Adelante, sí. sí, empezamos. Pues si les parece, empezamos y ya se irán conectando las personas que puedan conectarse. Bueno, primero, gracias por haberse dado este tiempo y por conectarnos y pasar esta horita juntos en la que, bueno, no vamos a compartir cosas, pero lo que no vamos a hacer es, al menos nuestra intención no es compartir recetas de cómo se lidera, ni estrategias específicas, sino que lo que queremos compartir es realmente, bueno, lo que queremos hacer es hacernos preguntas conscientes, profundas, que nos ayuden a ver cómo a enfocar esto de la transformación educativa desde esta mirada sistémica, ¿no? Que tiene que ver más en cómo ordenamos nuestra mirada y nuestras acciones, es decir, en cómo miramos al alumnado, cómo miramos a la organización, cómo miramos la relación con las familias, cómo miramos nuestros educadores, más que en muchas técnicas. Entonces, vamos a organizarlo, pues eso, como una conversación y si les parece, vamos a dejar al final unos 20 minutos para que podamos hacer preguntas, dudas y compartir impresiones, ¿sí? Entonces, pues bien, supongo que bueno, gracias a Joan y gracias a Xavier, imagino que los conocéis. Joan es experto en temas sistémicos y organizacionales, consultor con mucha experiencia internacional, acompañando a muchas organizaciones y a muchas personas en este camino del liderazgo, del trabajo y del crecimiento. Y Xavier Agay también es consultor internacional, experto en transformación educativa. Y juntos, pues hemos generado un programa, hemos generado esta posibilidad de poder acompañar a líderes en la transformación educativa, pero desde esa mirada sistémica que nos permite ver la escuela, ver las dinámicas, ver las relaciones, ver los equipos, ver el movimiento del cambio desde otro lugar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con preguntas. Joan y Xavier, ¿os parece? Adelante. ¿Sí? Adelante. Muy Pues bien. venga. La primera pregunta es para los dos y la puede contestar quien quiera. Y diría que cuando hablamos de liderar la educación hoy y la transformación educativa, la pregunta sería, ¿qué ha cambiado estos últimos años o qué percibís que ha cambiado que sea necesario replantear profundamente el liderazgo educativo cuando pensamos en transformación educativa? Venga, ¿lo haces tú, Sí, Xavi? empiezo. Venga. Bueno, pues fijaros, yo creo que la principal idea, y creo que lo notamos todos y lo vivimos todos, es que cada día es mayor el gap, la distancia entre lo que nuestros alumnos y alumnas ya viven hoy en la sociedad y más vivirán si los proyectamos a 5 o 10 años y lo que la escuela hoy les está ofreciendo. Es una distancia que se va como agrandando, porque en el fondo nosotros hemos heredado una escuela, un modo de proceder en el aprender y enseñar que tiene más de 100 años, y esto lo sabemos. Bueno, le hemos puesto cositas, que si el PowerPoint, que si no sé qué, pero en esencia es lo mismo. Y esto es una mirada muy estática. Claro, hoy un líder de una escuela no solamente tiene que hacer que la escuela funcione, es que tiene de estar pensando dónde quiere llevar a la escuela como organización, como sistema, dentro de 5 años. Porque la escuela se puede transformar, pero es lento. Entonces, ya no es aquel liderazgo de gestión, no es el liderazgo de control, de supervisión. Claro, hemos de hacer que las cosas funcionen, pero en el fondo hay que tomar conciencia de que nosotros también tenemos nuestro papel en transformar la escuela. Y ahí, y ahora le paso la palabra a Joan, la mirada sistémica, la toma de conciencia de que esto es un sistema muy complejo, es fundamental. Sí. Y sobre todo, digamos, hay algo que es absolutamente, digamos, como
como ya, digamos, imposible de impostar, por decirlo de alguna manera, que es que un líder de gestión, que es el típico, digamos, liderazgo que se ha vivido a lo largo de las décadas, como decía ahora nuestro querido Xavi, o sea, evidentemente eso se le supone a cualquier líder, ¿no? Evidentemente, si un director general o una persona que tiene que liderar, o sea, no sabe gestionar, entonces esto evidentemente ya no procede, ¿no? De ningún tipo de posibilidad. Pero esto no es realmente el liderazgo. El liderazgo, digamos, significa realmente que para que haya liderazgo, eh, se tienen que dar dos cosas, sobre todo, ¿no? El primero, que me nombren, ¿de acuerdo? Pero el segundo, que evidentemente yo quiera ser un líder. Y para que yo quiera ser un líder, evidentemente hay un factor fundamental. Yo puedo querer, pero es muy importante saber si como líder yo soy un líder consciente o un líder inconsciente. Este es el tema clave. Puedo ser muy consciente desde lo que tiene que ver con la gestión y tremendamente inconsciente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la capacidad para liderar a otros. Y para poder liderar a otros, y esta es la clave del trabajo que nosotros proponemos, para poder liderar a otros, eh, es muy difícil liderar a otros si como líder no tengo claro que no puedo dar lo que no tengo. Y si yo tengo poco autoliderazgo de mí mismo y de mi propia vida, si soy alguien que de alguna manera hago muy bien la gestión, pero soy alguien que de alguna manera huyo o tengo una gran, digamos, nube sobre lo que tiene que ver con mi propia vida, con mi propio camino, con mi propia forma de vivir la vida, de cómo son mis raíces, de dónde vengo, qué es lo que estoy haciendo con mi existencia, es muy posible que pueda ser un gran gestor, pero difícilmente un líder que realmente necesita a la organización. Un líder, digamos, de nuevo cuño, que realmente está mirando al sistema y que es capaz de liderar desde un lugar que no es solamente lo que tiene que ver con lo operativo. A partir de ahí, las personas son las que nos hacen líderes, ¿de acuerdo? Uno puede querer ser líder, pero son los demás los que realmente nos ven líder o no nos ven líder. ¿De acuerdo? Entonces, el liderazgo sistémico significa esta capacidad para que desde el primero al último miembro de la organización, o sea, sepan que forman parte de un engranaje y que cada uno es capaz verdaderamente de tomar su propio autoliderazgo, esto que nosotros llamamos el liderazgo consciente, ¿no? Este sería un poco el planteamiento básico. Y Joan, ahora que decías esto, claro, cuando nosotros decimos esta mirada sistémica, cuando hablamos de la mirada sistémica, tanto en nuestra propia persona, cuando hablamos de la mirada sistémica en la institución educativa, ¿qué significa esto para un líder? ¿Cuál es esa mirada que tiene que tener ese líder con esa mirada sistémica? Claro. La primera mirada del líder sistémico es el autoliderazgo, ¿de acuerdo? Es digamos, no estar viendo la paja en el ojo ajeno, sino ser capaz de estar viendo lo propio. Esto es el primer lugar. Porque ese primer lugar, cuando yo soy capaz de ver lo propio, de ver lo mío y lo de mi propio sistema familiar. Esta es la clave. O sea, es sistémico porque evidentemente yo no he aparecido como líder en una organización digamos, como aparecería una seta en un bosque, ¿no? Por ahí suelta, ¿no? Sino que formo parte de un sistema mayor que es mi propia familia. Y eso marca de una forma absolutamente crucial, ¿eh? El cómo me voy a manejar como líder. No digamos ya si encima la institución educativa, por ejemplo, es una institución que viene de una familia, que es familiar, entonces todavía más, ¿no? Pero en todas es así. Por lo tanto, primero esta visión del propio sistema del líder.
que tiene que tener. Y posteriormente debe ser un líder capaz de reconocer las dinámicas sistémicas que se dan dentro de una organización, lo que nosotros llamamos las dinámicas ocultas dentro de una organización. Porque evidentemente, o sea, esas dinámicas ocultas, sistémicas que están en la organización son las que de alguna manera logran que se produzcan eso que llamamos los conflictos o que realmente el sistema fluye de una forma potente hacia el plan estratégico que se haya realizado, hacia lo que realmente se haya logrado, pero siempre con esa visión de que si no hay capacidad para poder acompañar esas dinámicas ocultas que se dan ahí, esas dinámicas se van a mostrar. Porque estamos muy acostumbrados continuamente a trabajar con la información consciente. ¿Nosotros qué hacemos como líderes? Tenemos datos, tenemos información, tenemos histórico. ¿Y qué hacemos con eso? Pues lo que hay que hacer, evidentemente. Analizamos, vemos ratios y tomamos decisiones. Y esto evidentemente que debe ser así. ¿Cómo no? Eso no estoy diciendo que no debe ser así. Debe ser así. Pero esto es una parte solamente de la información. Es como la punta del iceberg, es lo que se ve, pero debajo de lo que se ve está lo que realmente mueve a la organización. Y la organización es movida por esa información sistémica que está debajo, que forma parte del sistema familiar de cada uno de los directivos de la empresa o de la organización, o de alguna manera, digamos, del propio sistema educativo con toda, de la propia organización educativa con toda su historia, con toda la historia, con todo lo que ha sucedido ahí, con cuál es la historia de la organización y cuál es la historia de los equipos, de los departamentos, porque evidentemente eso es lo que acaba, digamos, haciendo fluir la organización de una forma potente hacia sus objetivos o bloqueando la propia energía organizacional, de tal manera que la energía organizacional queda trabada a veces en situaciones absolutamente increíbles, que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que ha pasado por este puesto 3 directores en 3 años? ¿De acuerdo? Y no hay manera de que tire este puesto, ¿no? Y bueno, y creemos que es un tema de contratar a alguien mejor, pero resulta que no es un tema de contratar a alguien mejor, sino que tenemos ese puesto que a lo mejor está cargado, esa posición está cargada con cosas que han sucedido en el pasado y que se siguen cargando ahí. Es un ejemplo, ¿eh? Que muestro de una dinámica oculta habitual, que es la posición cargada, que decimos los consultores sistémicos, ¿no? Entonces, evidentemente, es absolutamente clave el líder sistémico sea alguien capaz de tener esta visión de autoliderazgo y luego esa misma visión para la organización. Y la combinación de esa parte sistémica familiar con la parte sistémica organizacional produce un liderazgo realmente de una potencia que es muy, digamos, diferente a la mayoría de las formas de liderar. Claro, en ese sentido, Joan, claro, ¿cuál sería el primer paso que tiene que hacer un líder para poder mirar la organización así? Un poco lo has dicho, ¿eh? Pero para enfatizarlo. Es muy claro, ¿no? Porque digamos, el paso de estar preparado desde el punto de vista de gestión y de operación, ese paso ya lo dio, si no, no sería reconocido como un posible líder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el paso fundamental y siguiente, primero, que le corresponde cuando uno quiere ir hacia un liderazgo sistémico, es ser capaz de mirarse a sí mismo y a su propio sistema. Ese es desarrollar lo que llamamos la conciencia sistémica propia, ¿de acuerdo? Y ese es un territorio que se puede pensar que es un territorio psicoterapéutico, pero no, no estoy hablando de eso. Eso evidentemente que es muy interesante y quien quiera hacerlo también, ¿no? Pero dentro de lo que es lo que nosotros ofrecemos a líderes, lo hacemos de un modo que está completamente orientado a que puedas ver ahí todos esos aspectos que tienen que ver, digamos, con lo que te ayuda y te dificulta desde tu propio sistema familiar hacia tu sistema, hacia el sistema organizacional que tienes que liderar y al equipo con el que estás trabajando, ¿no? Ujú. Y gracias, Juan. Y entonces, Xavier,
claro, esto es desde la mirada sistémica. Ahora, desde tu experiencia acompañando a escuelas en transformaciones educativas, ¿cuál dirías que es la diferencia entre innovar y transformar? Porque hoy estas palabras se utilizan de manera indistinta. Claro, cuando miras la escuela y dices, vale, yo tengo que innovar, tengo que transformar, ¿qué caray tengo que hacer? ¿Cómo lo definirías esto? Bueno, mira, la escuela en estos momentos y la universidad también está en una encrucijada muy dura, porque estamos casi como en una tormenta perfecta, ¿no? Es decir, hoy la escuela tiene que modernizarse, las empresas se han modernizado y modernizarse a lo mejor es comprar un nuevo software de gestión o pintar o cambiar los muebles. Tiene que innovar. Para nosotros innovar es en el mismo sistema que tenemos en marcha. Este que antes hablaba de que se puso en marcha hace más de 100 años, ponerle pequeñas innovaciones. Esto puede ser interesante. Esto es como ir al gimnasio. Hacemos que la organización se vaya moviendo con innovaciones, pero esto hoy es absolutamente insuficiente. Hemos de ir a una transformación profunda del sistema de enseñar y aprender. ¿Por qué? Porque nosotros queremos educar personas y educar personas para que puedan vivir plenamente en este mundo tan complejo y tan incierto. Y eso ahora ya no va como en el siglo XX de meter muchos contenidos y pensar que las mejores notas nos darán los mejores caminos. Esto va de educar personas. Y ahí la mirada sistémica unida con la mirada transformacional es donde hace el pleno en este sentido de tener un líder consciente. Fíjense, nosotros trabajamos con muchos equipos directivos, ¿no? Y vemos algunos equipos directivos muy anclados en yo ya sé lo que hay que hacer, mi equipo también, y vamos a hacer una formación para que los docentes cambien. Pregunta, ¿y usted está dispuesto a cambiar? Dicen, no, yo no, yo lo tengo muy claro. Ahí esto enlaza con esto que decía Joan, que es muy interesante del autoliderazgo, esta capacidad de verme a mí de otra forma, esta capacidad de poner en crisis ciertos elementos que yo he construido en mi vida o que me vienen de mi sistema, ¿no? Y hacer que esto lo viva mi equipo directivo, que también no se crea el equipo perfecto para el reloj perfecto que tiene que ser la escuela y los problemas los tienen siempre los otros, sino que sea capaz de, tomando conciencia, enlazar la mirada sistémica con la mirada organizacional. Y la mirada sistémica ayuda también a poner en crisis estas miradas estáticas de la escuela. Uno de los problemas que tenemos es que, y esto ya me habéis oído algunos, ¿no? Mi abuelo con suerte fue a la escuela, mi papá y mi mamá han ido, yo he ido y mis hijos van. Y la escuela siempre ha sido lo mismo. Ya se sabe, un pasillo, unas aulas y... No, no, es que la escuela ha de cambiar, puede cambiar, debe transformarse profundamente. Y nuestra mirada a la escuela como sistema también, incorporando la mirada sistémica y mezclándola con la mirada transformacional, es lo que nos puede situar en este liderazgo capaz de moverse él, mover a los equipos y mover a la comunidad educativa hacia otro paradigma. Y Xavier, y en ese sentido, ¿qué es lo que está realmente en juego cuando una institución educativa decide transformarse? Bueno, lo que está en juego es que tú mueves algunas piezas y esto lo mueve todo o lo frena todo. O sea, pensar que podremos innovar y no pasará nada en la organización, o pensar que podremos transformar y no pasará nada en la organización, no es cierto. Es decir, hay un sistema que está funcionando que además tiene mucha inercia y si tú, además del modelo pedagógico, las metodologías y las transformaciones en el aula, no trabajas con una mirada integral y sistémica para llamar a la comunidad educativa y a cada una de las personas a transformarse y, por tanto, transformar la organización y transformar la cultura, al final las innovaciones educativas que puedes hacer o el inicio de transformaciones quedan frenadas, y esto, Junquera, tú sabes que lo hemos visto, porque bueno, se piensa que con 4 metodologías y 4 técnicas esto cambiará.
Lo único que no cambia la organización normalmente es la modernización. O sea, si tú pintas las paredes y las pones bonitas y compras mobiliario nuevo, generalmente esto, bueno, incluso es más simpático. Pero la conciencia de que la escuela es un sistema y que no únicamente cambiando lo que pasa dentro del aula, sino trabajando con lo que le llamamos la coalición para el cambio, la comunidad educativa que se mueve, si no, el cambio va a ser imposible. Ujú. Y ahora un poco la pregunta sería para los dos, ¿no? Porque desde esa mirada sistémica y esa mirada a la transformación educativa, ah, ¿qué necesita cultivar un líder o un equipo directivo? Porque al final el líder está también dentro de un equipo para poder sostener esa transformación, pero primero para poder iniciarla, luego para poder sostenerla y movilizar a toda la comunidad. Joan, Sí. adelante. Bien, yo en esto soy, digamos, un poquito talibán, ¿de acuerdo? Tal vez por muchos años de, digamos, de ver y acompañar líderes y sobre todo porque, digamos, cuando has acompañado no solo líderes educativos, sino líderes empresariales, donde el resultadismo es absolutamente la clave de toda la gestión de ese líder y de toda la función de ese líder, digamos, lo que he aprendido de ello y veo con mucha claridad es que, digamos, el punto clave de un liderazgo es que el líder sea un líder muy trabajado, un líder consciente. O sea, si el líder es así de claro, si tengo un líder, si tengo que elegir entre un líder muy bueno a nivel de gestión, pero ciego, asimismo, ¿de acuerdo? Prefiero un líder que sea mucho más consciente, pero aunque sea mucho menos operativo, porque ese líder lo que hará, es generar un buen equipo, de alguna manera, que funcione. Y muchas veces en el liderazgo educativo, esto vosotros lo sabéis, nos encontramos con líderes muy buenos gestores, ¿eh? Con un corazón y con unas intenciones maravillosas, ¿de acuerdo? Pero que sobre todo, o sea, tienen como mucha fuerza desde lo que tiene que ver con decir, con ponerse al frente y hacerlo ellos, ¿de acuerdo? Pero luego son líderes que quedan colapsados y que tienen vidas en las que de alguna manera, digamos, hay poco espacio para el propio crecimiento de la propia persona. ¿Qué sucede cuando la persona como líder no tiene espacio para crecer como persona en sí mismo? Porque lo ocupa todo la organización educativa, ¿no? Pues que eso es relación directa con lo que va a pasar luego en la escuela, porque como arriba es abajo. O sea, esta situación es así. Nos encontramos con que luego decimos, no, es que claro, fíjate lo que está pasando más abajo y queremos trabajar con los equipos más abajo y tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer. Y hacemos mucho, pero las cosas no acaban de resolverse o siguen igual. Entonces, a menudo cuando les digo, pero ¿por qué hay que trabajar tan abajo? Les digo, trabajad primero arriba, haced lo que hay que hacer arriba. Y cuando se hace arriba, de arriba abajo, los equipos lo recogen. Porque los equipos en eso son un poco como los hijos y los padres. O sea, cuando vienen los padres porque los hijos tienen un problema, dicen, mi hijo tiene un problema. Tendrá que atenderlo, ¿no? Y cuando los sistémicos les decimos, mira, ¿sabes qué? Que no queremos ver a tu hijo, te queremos ver a ti y a su madre, o a tu madre y a su padre, ¿no? ¿Cómo? Pues claro, esto es lo que hay. Pues con los equipos es algo parecido. O sea, si el equipo arriba no funciona y, por ejemplo, es un equipo bicefálico, ¿sabéis qué vamos a conseguir? Estructuras bicefálicas más abajo. Porque lo que tendemos a nivel sistémico es a repetir lo que está arriba. Entonces, esto es absolutamente fundamental. Por eso os digo
que soy en eso un poco talibán. Quiere decir, soy talibán porque creo que ese punto es absolutamente clave, ser capaz realmente de tener claro que la congruencia de un líder es absolutamente clave. Y esto no, esto a veces no gusta mucho, ¿eh? A veces significa tener que confrontarse con realidades que uno dice, uy, yo no quiero confrontarme con esta realidad. Bueno, muy bien, pues paga el precio. Ujú. Y yo añadiría, Joan, totalmente de acuerdo con lo que dices, que lo primero que tiene que hacer un líder es saber parar. Pues Hay eso es líderes el punto, ese es el que no punto. saben parar. No, yo lo tengo claro y lo que hay que hacer y entonces le ponen incluso más fuerza a la maquinaria, Claro, en una maquinaria que probablemente esté agotada, estresada o cansada. Cuando lo que hay que decir es, ¿por qué no paramos un poco? ¿Por qué no reflexionamos? Nosotros, Joan, tú lo sabes, siempre cuando un equipo directivo o una dirección nos dice vamos a trabajar y tal, les decimos, bueno, primero nos encerramos 2 días en un lugar que sea fuera de la escuela. claro, No tengo tiempo. claro. Yo lo que quiero es hacer cosas. Digo, mira, pues, ¿sabes qué? No vamos bien, estás en la gestión. O sea, tú piensas que la innovación y la transformación vendrá porque tendrás unos KPIs geniales, Eso porque ahora es, tenemos una consultora porque ahora les he hecho una formación de trabajo por proyectos y lo van a aplicar. Y eso dentro de es, un año te das cuenta que no está pasando nada de lo que tú quieres y la gente está mucho más cansada y desorientada. eso Entonces, Pero Xavier, parar, parar. Xavier, pero entonces, ¿qué pasa con nuestros planes estratégicos? Hay que hacer objetivos, hay que hacer Sí, 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 eso, pero sí, montones eso, de... pero Junquera, ¿tú crees que todas estas personas que están aquí lo sabes perfectamente? Ya sé Ya, por qué haces ya, la pregunta, ¿no? que yo Todas no estas sé. personas que están aquí, si saben hacer algo, son planes estratégicos maravillosos y son auténticos expertos y nos darán sopas con onda en cuanto a lo que significa hacer esto, porque son auténticos expertos en ello. El asunto es si les podemos ofrecer algo diferente, algo que les permita Ujú. verdaderamente hacer algo, no estar en el hacer, sino entender que como líderes, lo que el que está arriba hace, eso es lo que van a hacer los que están abajo. Entonces, el nivel de responsabilidad es clave. Si resulta que queremos crear un equipo de dirección, por ejemplo, que realmente sea capaz de infundir una nueva cultura, por ejemplo, en la organización, en la propia organización educativa, que pueda tener que ver con ofrecer una nueva manera de mirar y de mirarse dentro de la organización educativa, pues evidentemente, si lo planteamos como que esto es una acción del plan estratégico, pues posiblemente va a quedar ahí, dentro del plan estratégico, como tantas y tantas cosas quedan ahí escritas en el plan estratégico. Sin embargo, cuando esto es una experiencia transitada por el propio líder, ¿eh? Esto es como, digamos, es algo que se transmite en la propia atmósfera, en el propio encuentro con el equipo, ¿no? Y esto sería realmente el proceso de transformación. Por eso yo a veces siempre os digo que a mí me cuesta creer me cuesta la palabra cambio, ¿no? La palabra que me parece una palabra que significa esto en lugar de lo otro, ¿no? Y la palabra transformación me gusta muchísimo más porque significa esto de tomar lo que pasó para poder hacer lo que hay que hacer en este momento, ¿de acuerdo? Yendo hacia lo que tendremos que hacer en el futuro, pero siempre con esa visión integradora, ¿no? Esa visión de conciencia de que lo que hicieron los anteriores es exactamente lo que permitió que ahora podamos estar aquí, tengamos la conciencia y la fuerza como para poder avanzar, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Y en ese sentido, si me permites ya, nosotros cuando nos lo preguntan decimos, mire, no hagamos planes estratégicos que además se pierde mucha energía y tiempo detallándolos y luego no se cumplen. Hagamos marcos estratégicos Mm. que marquen grandes líneas y sobre todo un horizonte. Y en estas grandes líneas, una tiene que ser cómo nos transformamos, porque a veces si no se pone en el marco estratégico luego, y en el presupuesto, luego no hay posibilidad de que esto avance, ¿no? O sea, fíjense, yo voy a ser también un poco
radical. Esto de los planes estratégicos es un regalo del siglo XX que funcionó allí y estuvo bien para un mundo que no cambiaba tan rápidamente y que no era tan incierto. Hoy, y hay mucha literatura de esto, lo importante es hacer marcos estratégicos a 5 años, que son la excusa para reflexionar. ¿A dónde quiero ir? ¿Con quién quiero ir? ¿Cómo quiero ir? Este es el punto. Y esto significa otra vez pararse, reflexionar. Como decía Joan, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo además agradecemos y saludamos lo que nos ha llevado hasta aquí? ¿Y cómo deseamos un futuro distinto? Claro, Claro. ahí hay una cuestión muy importante también, que es el hecho de que como líderes, o sea, eh, muy a menudo, o sea, somos máquinas de quemar a nuestros equipos, ¿de acuerdo? O sea, de generar burnout continuo en nuestros equipos, porque nuestros equipos ven cómo nosotros trabajamos de una forma incansable, ¿de acuerdo? Siendo personas que como aquel que dice, no le damos espacio a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, que estamos continuamente metidos en esto, y ellos hacen lo mismo. Y creemos que eso es lo que necesita la organización. Pero la organización no necesita eso. La organización necesita líderes que se sientan moderadamente felices en su existencia, porque si no, son personas colapsadas delante de sus propios equipos. Y eso forma parte de ser un líder consciente. Un líder consciente y sistémico es alguien que es capaz de liderar su propia existencia con equilibrio, encontrando equilibrio. Y que quiere un equipo de personas que también ¿eh? tienen esa capacidad para equilibrar y para ver a sus propios equipos con esa mirada amorosa, respetuosa y equilibrada. Y bueno, pues desde ahí a mí me encanta esto que ahora estáis diciendo, porque esto encaja perfectamente en lo que hemos estado diseñando y ahora en enero empezaremos la tercera edición del liderazgo experiencial consciente, ¿no? Al final, ¿cuál es la experiencia de un líder que pasa por este programa? ¿Lo podéis contar, Xavier o Joan, quien queráis? Xavier, Xavier, adelante. Bueno, pues lo primero, porque a mí me lo han contado muchos de los que se han apuntado, es hacerse el regalo, porque muchas veces el líder gestiona cursos para los otros, ¿no? Es hacerse el regalo de tener un espacio y un tiempo blindado. Nosotros incluso aconsejamos que te quedes en casa el día que hay la conexión, una libreta, espacio personal. Lo primero es regalarte espacio y tiempo para pensar en ti, para pensar con una mirada distinta y relacionarte no solamente contigo, Junquera, con Joan o conmigo, sino con 20 personas más que estarán, digamos, en el curso y que están en circunstancias que se parecen mucho a las tuyas. Aprenderás cosas, sí, conceptos, aprenderás métodos, te daremos herramientas, pero sobre todo pensarás en ti, en tu vida, en quién eres, en lo que haces, en cómo se está desarrollando tu liderazgo, en si quieres estar donde estás o no, o en qué proyectos podrías implicar a tu equipo. Y luego tendrás tiempo también dentro del LED de hacer un plan para que esto no solo se quede en algunas palabras bonitas, sino que baje en tu terreno, en tu entorno, en tu circunstancia, en tu centro, en tu red, cómo puedes ir bajando esto para transformar. Y desde esta experiencia de liderazgo experiencial consciente, am, es lo que nos permite, si yo dijera estos dos elementos, estas dos líneas, es la posibilidad de poder vivirlo en propia carne, es la posibilidad de poder transitarlo como líder y luego poder transitarlo hacia tu equipo, ¿no? ¿Alguna experiencia que hayamos visto que ha tenido impacto en la institución, Xavier y Joan? De alguna persona que haya hecho la formación y hayamos visto que realmente esto ha tenido un impacto no solo en él, sino en su organización.
Sí, yo, por ejemplo, hay una institución educativa a la que acompañábamos y que las cosas no acababan de funcionar, un cansancio interno, muchas innovaciones esparcidas. Bueno, pues la persona que lidera hizo el LEC, entendió muchas cosas y al cabo de un año hemos vuelto y el ambiente ha cambiado completamente. Las personas están integradas, entienden más, no trabajan menos porque continúan trabajando igual, pero comprenden y conectan con ellos mismos y entienden el proyecto de otra forma. Y es milagroso, las cosas fluyen de otra forma. Entonces, lo hemos visto, pongo este ejemplo, es una escuela de 500 personas, con equipos, con mucha complejidad, y se está logrando un cambio que incluso la persona que hizo el LEC dice, bueno, pero si yo no he hecho tanto, y Mm, como Joan diría ahora, no, tú no has hecho tanto, pero tú has cambiado y los otros lo perciben. mm, Es así, Joan, ¿no? absolutamente. Es que, digamos, nosotros lo hemos visto no solo en LEC, sino evidentemente antes de LEC, ¿no? Que hemos podido seguir acompañado a mucha gente y a muchas organizaciones educativas y lo ves que en realidad lo único que es necesario realmente es que se produzca ese cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia es, digamos, no significa ahora tengo que hacer un plan estratégico nuevo con todo lo que decía antes Xavi, ¿no? No. O sea, en realidad fluye desde un lugar mucho más congruente, mucho más coherente. Y los demás eso lo notan. Y automáticamente no se trata de darle después charlitas o conferencias a los equipos. Se trata de actuar desde un lugar de uno mismo, donde la coherencia fluye. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones como líderes donde nos hemos puesto a contarle cosas al equipo y sentimos que les estamos diciendo una serie de cosas, pero que no les llega? Que no les llega, que tú notas que has estado ahí una hora y media, dale que te pego, que te lo has trabajado, pero que no les llega. Y no les llega porque no pasa por ti verdaderamente. O sea, no conecta con lo que realmente es tu propia conciencia sistémica y consciente. ¿Qué haces? Bueno, estás poniendo ahí una serie de cosas que los demás dicen, sí, sí, muy interesante, pero no les llega. ¿Qué sucede cuando eso está en congruencia contigo realmente como líder? Que eso les llega inmediatamente. Y cuando les llega, eso es lo que operan, es lo que acaban haciendo. ¿Eh? Y lo hemos visto muchas veces en muchas organizaciones. Bueno, pues para poder dejar un poco de espacio a las preguntas, muchas gracias, Joan y Xavier. Estaríamos hablando muchísimo, pero bueno, para eso está también quien quiera entrar en el programa. Vamos a dejar ahora este espacio que nada, que son unos 15 minutos para poder realmente preguntar alguna idea o reforzar o lo que queráis. Venga, que yo creo que también los espacios de preguntas son interesantes con las aportaciones de las personas que estáis aquí. Así que quien quiera hacer la pregunta, abre el micro y pregunta. Se puede preguntar todo, ¿eh? Venga, no sean tímidos, no, o tímidas, no, no se corten. Es la oportunidad. ¿Qué preguntarían? Sea políticamente correcto o incorrecto. Hola, Hola, Hola. Nela, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Joan, a Xavier, Junquera, por compartirnos este espacio muy interesante. Yo desde mi rol aquí, no tanto del liderazgo educativo, pero sí desde la investigación educativa, en el que he acompañado también a maestros, a maestras. Es curioso, esto que comentan, porque sí es cierto, o sea, este contexto relacional influye en cómo se desarrollen
lo siguiente, todas estas actividades, toda esta parte innovadora, metodológica, evaluativa, lo que sea, pero lo que se genera aquí en esta, yo le digo el núcleo, ¿no? El contexto relacional que participa tanto el líder educativo, bueno, digamos, la dirección educativa, el maestro, la maestra, las familias, el mismo estudiantes, las comunidades, ¿no? Trabajo también con instituciones que se relacionen. Eh, claro, es un factor crítico cuando en uno de los componentes no encaja, ¿no? Este engranaje que decían, ¿no? Que debe de funcionar, pero precisamente en un caso que yo pude trabajar, un líder de una escuela que tenía una visión innovadora, ¿no? Quería cambiar, quería mejorar, promovía la formación en su equipo docente, etcétera, etcétera. Y pues trabajamos con él un proyecto innovador que estuvo fascinado, motivado y lo implementamos gracias a él. Pero sin embargo, en esta experiencia sí notamos que pese a que había un claro interés en innovar, el clima entre el equipo docente no era el esperado. Porque los maestros, las maestras sentían que, o sea, se sentían presionados, se sentían obligados, ¿sí? Y notamos que no había una buena relación con este líder, ¿no? Con este director, con lo cual el proyecto no llegaba a resultar o generar estos espacios que queríamos. Y aquí, pues yo creo que también cuando hablamos de este líder sistémico, ¿no? También debemos de ser consciente de estas competencias que debe de tener, sobre todo estas competencias sociales, de poder escuchar, ¿no? De comunicar de manera propositiva y no tanto autoritaria, de generar estos espacios colaborativos, generar confianza. Y aquí, pues también el punto, y bueno, viene mi pregunta, es cómo podemos trabajar este liderazgo más horizontal, más participativo, ¿no? Más colaborativo, ¿no? En todo, ¿no? Desde invitarles a que participen en el plan, en el diseño, y no decirle, mira, esto tienes que hacer porque tienes que hacer y ya está, ¿no? Que no hay más espacios para poder desarrollar alguna propuesta. Y claro, esto sí resulta o puede generar un clima bastante agotador en el equipo docente, ¿no? Este es como que, no sé, desde la perspectiva o experiencia que tengan ustedes, cómo, o si se han encontrado un caso parecido, y cómo lo abordarían, cómo lo trabajarían o qué recomendaciones, ¿no? Nos darían en este caso. Muy Sí. bien. ¿Contestas tú? ¿Contesto yo? Empiezo y sigues. Mira, Nela, es que lo primero es que hay que tomar conciencia de dónde estamos, porque muchos directivos son inconscientes. O sea, la escuela es una organización muy particular, porque por un lado es muy jerárquica, estarán conmigo, quien manda, manda, y además dice a los otros lo que tienen que hacer, pero por otro, luego los docentes, por ejemplo, tienen espacios, y es bueno, y es normal que los tengan, de autonomía. Luego se coordinan entre ellos, pero no acaban de trabajar en equipo. Bueno, esto lo primero es tomar conciencia de que esta es una cultura y una organización que además implica a muchas personas, que responde a una cosa anterior, que por cierto estuvo bien porque nos ha llevado hasta hoy. Pero muy probablemente esto, por más que tú hagas innovaciones técnica y metodológicamente perfectas, no avanzará. Y no avanzará porque lo que hace falta es que no solamente el líder, sino el equipo y toda la comunidad empiecen a ver las cosas y a relacionarse de otra forma, ¿no, Joan? Sí, por ejemplo, estaba pensando en una organización educativa concreta con la que me tocó trabajar en un momento determinado y que no hace mucho y que concretamente el problema era exactamente este que tú estás diciendo, ¿de acuerdo? Y, o sea, y la líder me decía, Joan, es que yo pongo todo, todo, dice, pero no hay manera, no hay forma de que realmente el equipo realmente tome
lo que se le está dando, ¿no? Y yo lo pongo todo, ¿qué está fallando, ¿no? Es justamente eso, Joan, lo que tú Exactamente, dices. exactamente. Entonces, bueno, hicimos el trabajo adecuado, por supuesto, con ella, ¿de acuerdo? Primero con ella como líder y evidentemente nos dimos cuenta de que ella había tomado el liderazgo, digamos, de un equipo de dirección de esta escuela, en la cual, digamos, la líder anterior, cuando ella tomó el liderazgo, había sido la fundadora, ¿de acuerdo? Había sido la fundadora, había sido la persona que fundó esta escuela, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedía? Que el equipo, en realidad, el equipo todavía, de una forma inconsciente, estaba mirando eso, estaba mirando en ese puesto todavía. La dinámica Mm, oculta que había era que en ese puesto todavía estaba sentada la fundadora. Y ella, por mucho que hiciera, y lo hacía muy bien, ¿de acuerdo? No había manera de poder resolver esto. Entonces, tuvimos que hacer un trabajo sistémico en el cual, digamos, hubo un trabajo con rituales, con muchas formas de trabajar esto a nivel sistémico, donde ella tomó conciencia de que en el fondo, por parte de ella, que había formado parte del equipo de dirección ella en esa época. O sea pues, que en realidad había una parte de ella que chocaba con esta fundadora en su interior y pudo darse cuenta que ese choque ya lo tenía cuando era directora, ahí cuando estaba en el equipo de dirección, y ese choque era un choque que lo tenía con esta fundadora y que ahora, de una forma inconsciente, lo seguía teniendo, ¿de acuerdo? Y en realidad, ¿dónde estaba el asunto? No estaba en el sistema organizacional. Ella tenía ese choque con la directora y fundadora porque en realidad ese era un asunto que ella tenía con su propia madre, ¿de acuerdo? O sea, la autoridad, ella la vivía de un modo tremendo. Y la Mm, autoridad femenina. Y evidentemente cuando pudimos desactivar la bomba que ella tenía dentro de sí con su propia madre, ¿de acuerdo? Que lo trabajamos en coaching, ¿qué sucedió? Que automáticamente hicimos una serie de trabajos de reconocimiento de la fundadora, delante del equipo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Que se acabó el problema. El equipo absolutamente tiró para adelante. Por lo tanto, no es un tema, cuando tú dices, Nelia, que estás planteando como un tema relacional, no, no es un tema relacional. Los asuntos sistémicos normalmente no son relacionales, son vinculares. Tienen que ver con los vínculos, no con las relaciones. O sea, es el modo del vínculo. Si ese vínculo viene de atrás y está conectado con un asunto inconsciente de ese propio líder o de un no reconocimiento de lo que sucedió atrás, te contaría montones de casos vividos con lo que mm. llamamos las dinámicas ocultas. Esta es una, ¿eh? Esta es una, ¿vale? Por responder. Gracias, gracias, Gracias a Joan. ti, Sí, sí, me Nerea. dejaste bastante claro y efectivamente las dinámicas ocultas es lo que generan estas tensiones totalmente. Exactamente, Sí, sí. exactamente. ujú. Esta relación de poder, ¿no? Que también, Exactamente. bueno, sí Venga, que Y alguna muchas otra veces, persona. muchas Nela, veces gracias. viene del sistema propio familiar. Es que se nos va a acabar el tiempo. Más Adelante, adelante. oportunidades. Venga, Muchas gracias. alguien más. Es vuestra oportunidad. No os lo quedéis dentro. Yo quisiera hacer una pregunta Adelante. o compartir una reflexión. Xavier y Joan ambos hablan de la importancia del autocuidado como primer punto de partida para generar liderazgo, ¿ya? Pero me imagino que todos los que hemos tenido un proceso de crecimiento, toma de conciencia, sabemos que el humano tiende, como también lo hablaron por ahí, a repetir y porque es lo conocido, es lo cómodo. ¿Cómo lograr en este rol de liderazgo que eso se mantenga en el tiempo y no caigamos siempre en la repetición? Aunque uno a veces tomó conciencia,
es difícil porque es la vida, ¿no? Es como parte de, pero que a lo mejor, yo sé que las recetas no existen y a lo mejor en cada persona es diferente, pero su experiencia acompañando líderes que han podido mantenerse en esto del autocuidado, ¿qué es, cómo lo logran, cómo lo intencionan, cómo le dan fuerza para ser constante en eso? Bueno, la constancia como líder, esa es una constancia, digamos, que tiene que ver con la organización y con el equipo, digamos, eh, necesita encontrar un espacio de equilibrio. A mí me gusta hablar siempre de la palabra equilibrio como forma, ¿no? O sea, necesita encontrar ese equilibrio que significa, si yo no me cuido, si yo realmente no tomo conciencia y no estoy afinado en mi propia vida, ¿de acuerdo? Luego, cuando yo estoy como líder, estoy desafinado. Esta es la realidad. Por tanto, ¿qué sucede cuando uno realmente tiene que estar como líder delante y nota cómo no está centrado, porque está consciente? El líder consciente es un líder centrado, es un líder que nota su propio eje, lo nota, es capaz de verse a sí mismo, no está viendo solo datos, sino que se está notando a sí mismo, tiene las herramientas para notar ese equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que él sabe que si su vida no está mínimamente equilibrada, lo que va a suceder es que su eje va a estar absolutamente retirado dentro de su cotidianidad profesional. Entonces, siente el desequilibrio, el equilibrio en su propia vida profesional y eso le lleva a tener a decir, es que no puedo, tengo que cuidarme. Entonces, antes era al revés. O sea, cuando peor le iba al líder no consciente, el líder operativo solamente, o sea, ¿qué hace? O sea, se siente desequilibrado y dice, tengo que trabajar más, porque tengo que trabajar más, tengo que trabajar más. Y de alguna manera, creyendo que ahí va a lograrlo, todavía se pierde más. Entonces el líder consciente encuentra sus herramientas y dice, no, no, pongo límite aquí. Primero aprende a autolimitarse, ese es el primer movimiento. Y luego aprende a poner límites, que son las dos cosas. No sé si te queda claro, Josefina. Muy bien. Y si me permites, esto lo combina con poner límites a la presión del día a día y reservarse Exactamente. espacios y tiempos, no solamente para él, sino para el transformar, que y busca el equilibrio ahí. Exactamente. Para él y para su equipo. Claro. Para él y para su equipo. Es alguien que manda a su equipo a casa, que le dice, no te quiero ver aquí, vete a casa. Muy bien, gracias, José. ¿Alguien más? Que nos quedan nada, unos minutos para alguna pregunta más. ¿No? ¿Sí? Igual hay muchas ideas y luego salen las preguntas a veces. Luego cuando uno las reposa, ¿no? ¿Nadie? Mandarla si lo voy a mandar. Sí. Venga. Adriana. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, yo Hola. nada más quería dar seguimiento. Primero que nada, agradecerles por esta información tan valiosa. Tomamos muchas notas con las que nos quedamos para reflexionar, pero me gustaría ver si nos van a enviar por el correo o algo así el seguimiento para quien se quiera inscribir al programa. Sí. Sí, Xavier, sí. ¿dices tú? Ah, No, no. no, sí, Sí, sí. sí. Cuando a las personas que os habéis inscrito al webinar, aparte de la grabación del webinar, os enviaremos toda la información del programa de liderazgo experiencial consciente para quien quiera escribir, para quien quiera inscribirse o si luego después de leer el webinar este y la información que les enviemos, pues todavía necesita alguna información más, pues allí tendrán mi contacto para poder terminar de ajustar alguna pregunta. Sí que es verdad que todo esto que hemos condensado aquí en menos de una hora, ¿eh? En menos de una hora, pues es un proceso que en el programa
vamos transitando poco a poco, de una manera muy experiencial, por eso le llamamos liderazgo experiencial consciente, donde, como decía tanto Joan como Xavier, el primer paso a trabajar es trabajar con el líder para que pueda mirar a su organización y, y al proceso de transformación de la institución educativa desde otro lugar, porque al final lo que queremos, lo que tenemos en las escuelas y en las universidades son niños, son jóvenes, y ahí está nuestro foco, ¿no? Nuestro foco no es que lleguemos a los máximos resultados, sino que tenemos personas que hay que ayudarles a que crezcan mientras les enseñamos montones de cosas. Y ese es el gran desafío, mientras tienen experiencias de aprendizaje y de vida que les construyen, ¿no? Y eso significa construir una comunidad que también se construye. Y eso significa tener líderes construidos y conscientes, ¿no? Eso va en pirámide y va en cadena. Y sí, sí, os enviaremos toda la información. Al terminar, cuando se procese esto, os enviaremos toda la información sin ningún problema. De todas Muchas formas, gracias. si quieres entrar en el chat, ya tienes en el segundo mensaje el link para entrar en la página de Liderazgo Experiencial Ah, Consciente. Allí te puedes inscribir, puedes pedir más También, información, lo que desees. ok, muchas gracias. de Gracias, nada. David. Bien, pues se nos ha terminado la hora, ¿eh? Seguro que todos tenemos montones de cosas que hacer, pero antes de terminar, yo le quería pedir a Joan que leyera un texto de una persona que es muy especial para él. Yo, para mí, no la he conocido, pero es una gran experta en todo lo que es la pedagogía sistémica, que que expresa con una sensibilidad muy, muy extraordinaria la esencia de lo que significa educar, acompañar y transformar desde esa mirada sistémica. Joan, ¿nos lo quieres leer? Sí. Es un pequeño escrito de uno de los libros de Marcel Traveset, que desgraciadamente ya no está con nosotros, ¿eh? Murió hace 8 años. Y como psicopedagoga y experta sistémica, os recomiendo mucho sus libros, sus vídeos, está todo en internet, lo podéis ver. Y bueno, es un pequeño texto que dice, la auténtica magia es aquella capaz de educar corazones libres y proyectar rayos de esperanza y luz más allá de la oscuridad, aquella capaz de mirar la solución y poner en contacto a las personas con su fuerza amorosa, su destino y sus potencialidades. Muchas gracias. Pues creo que esa es la magia del líder, ¿eh? Creemos firmemente que la magia del líder es esa capacidad para acompañar corazones libres, dar esperanza, poner luz, enfocarse en la solución y realmente poner y generar vínculos desde el amor, ¿no? Eso yo creo que es la mirada del líder y es la capacidad que tendrá el líder para transformar a él, a los que tiene alrededor y lo que es la organización educativa y al final es el impacto en el estudiante y en sus familias, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber dado este tiempo, por lo que han compartido y pues nada, aquí nos tienen y seguimos en contacto hasta que ustedes quieran y ya también como se acerca Navidad, desearles una gran Navidad, unas grandes fiestas y que sean momentos también de conciencia, de cuidado, de vínculos y de reconocimiento. Gracias a Muy todas y bien, todos. gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy Aquí, bien. aquí. Ánimo con el frío. Gracias, muchas gracias. Ustedes Gracias. Gracias. Adiós. Un beso. Adiós, Adriana. Adiós. Adiós, Adriana. Bye bye. Bye.